Muy buenos días, queridos niños. En esta oportunidad nos encontramos nuevamente para ver un tema muy importante, muy especial. A ver, pero antes de continuar, vamos a estar haciendo un breve repaso. La semana pasada estuvimos hablando del sujeto en la oración. Ahora hablaremos del predicado. ¿Qué será el predicado? Ah, muy bien. ¿Qué decimos del sujeto? Muy bien. Me alegra que ustedes sepan qué es predicado. Entonces, en base a eso, vamos a seguir conociendo sobre el predicado. Tenemos aquí que el predicado es lo que se dice del sujeto en una oración. Y este puede ser nominal o verbal. Entonces vemos que el predicado nominal lo forman un verbo copulativo y un atributo. Los verbos copulativos los identificamos con las palabras o verbos ser, estar o parecer. Así se representa en una oración. Entonces, cuando lo identificamos, nosotros le colocamos una V y una C que corresponde a verbo copulativo. Entonces, en cuanto al atributo, el atributo es una cualidad o una manera de ser del sujeto y este puede estar formado por un adjetivo, un sustantivo o un sustantivo acompañado de un determinante y modificadores. Entonces, es muy importante que logres reconocer cuando un predicado es nominal. Muy bien, continuamos. Tenemos aquí un ejemplo. Es muy importante que ustedes puedan identificar, ya sea en esta oración o en otra oración. Tenemos aquí, Genaro estaba feliz. Primero, identificar el sujeto. ¿De quién hablamos en esta oración? Hablamos de Genaro. Muy bien. Subrayamos Genaro. Luego vamos a buscar cuál es el predicado. ¿Qué se dice de ese sujeto? Estaba feliz. Que Genaro estaba feliz. Entonces, estaba feliz es el predicado. Pero necesitamos saber más, dividir ese predicado. Y tenemos estaba, viene del verbo ser o estar. Entonces, es un verbo copulativo. Y feliz es un atributo. Así que identificado, entonces tenemos un verbo copulativo y un atributo que es un adjetivo. Entonces, podemos decir que esta es una oración con predicado nominal. Vemos aquí otro ejemplo. Luisa es una reconocida ingeniera. Identificamos primero el sujeto, que sería Luisa, es de quién estamos hablando en esta oración. Identificamos cuál es el predicado del resto, lo que sigue que se dice de Luisa. Entonces, en este caso, es una reconocida ingeniera. Ese es el predicado. Pero necesitamos identificar qué tipo de verbo es, los modificadores, los atributos. Pero en este caso, el verbo y los atributos. Vemos que el verbo es. Identificamos el verbo. Pero entonces, al saber que eso viene del verbo ser o estar, entonces un verbo copulativo. Colocamos la V y C de verbo copulativo. Una determinante reconocida es un modificador. Más adelante vamos a ver cómo encontramos estos elementos. Ahora mismo
vemos cuál es el atributo, buscamos el sustantivo en el predicado y es ingeniera. Ese es el atributo. Entonces, Luisa es una reconocida ingeniera. Entonces, podemos decir que este es un predicado nominal porque contiene un verbo copulativo y atributos. Muy bien. Tenemos aquí que también existe predicado verbal. El predicado verbal lo forman un verbo predicativo, que es el núcleo del predicado, y los complementos verbales. Los verbos predicativos se representan con una V y una P. Son todos, excepto ser, estar y parecer. O sea, que serían todos los verbos menos esos tres, porque esos tres corresponden a verbos copulativos que pertenecen al predicado nominal. Entonces son todos los verbos, menos esos tres. Los complementos verbales son el objeto directo o complemento directo, el objeto indirecto u objeto indirecto y el complemento circunstancial. Entonces, muy importante que logremos reconocer cada uno de esos complementos en la oración, además del verbo. Tenemos aquí un ejemplo. El caracol camina despacio por la aguja. Identificamos el sujeto, el caracol, luego identificamos camina es nuestro verbo predicativo y dice que camina despacio por la aguja. Esos son los complementos verbales, ¿sí? Despacio y por la aguja. En un momento vamos a reconocer cómo detectamos o encontramos a qué complemento corresponde, ¿sí? Muy bien. Tenemos aquí las palabras que funcionan como complemento verbal pueden ser pronombres, adjetivos, adverbios o sustantivos solos o acompañados de un determinante y modificadores. Entonces es muy importante que logremos identificar cada uno de ellos, ¿sí? Sujeto aquí en este caso el panadero, verificamos cuál es el predicado, preparó un dulce delicioso, verificamos el verbo y nos damos cuenta que es un verbo predicativo, inmediatamente lo señalamos con una V y una P, complemento verbal, un dulce y delicioso. Vemos que un es el determinante, dulce es el sustantivo y delicioso es el modificador. Continuamos. Objeto directo. Es muy importante que usted logre saber cómo va a encontrar un objeto directo. Objeto directo es el que señala sobre quién o qué recae en forma directa la acción expresada por el verbo. Para encontrar el objeto directo, preguntamos ¿qué? Más el verbo. ¿Sí? En este caso, verificamos, hacemos la pregunta y podemos encontrar, según la respuesta, si tiene o no tiene objeto directo. Muy bien, también tenemos que el objeto indirecto indica quién recibe el perjuicio o el beneficio de la acción expresada en el verbo. Para encontrar el complemento indirecto, preguntamos, ¿a quién o para quién más el verbo? Pero también tenemos
El complemento circunstancial, que indica lugar, cantidad, la compañía o el modo en el que ocurre la acción expresada por el verbo. Y necesitamos preguntar para poder encontrarlo. ¿Cuándo? ¿A dónde? ¿Cuánto? ¿Con quién? ¿O cómo? Más el verbo. Cada una de esas preguntas la hacemos para poder encontrar el complemento circunstancial en la oración. Tenemos aquí un ejemplo de complemento circunstancial. Vemos el albañil colocó los planos sobre la mesa. Detectamos el verbo, un verbo predicativo, los planos. Miren que yo pregunto, ¿qué colocó? Entonces estoy preguntando, ¿qué? Más el verbo, ¿qué colocó? Si hay una respuesta, hay un complemento directo. En este caso, ¿qué colocó? Ah, colocó los planos. Entonces, los planos vienen siendo nuestro complemento directo. Bien, si quiero buscar el complemento indirecto, entonces yo pregunto, ¿quién colocó los planos? No hay respuesta para quién. Si yo pregunto, ¿para quién colocó los planos? No hay respuesta. Entonces quiere decir que no hay complemento o objeto directo. No hay. Entonces verificamos a ver si hay complemento circunstancial y pregunto, ¿cuándo colocó los planos? ¿Cuándo colocó? No hay cuándo, ¿verdad? No hay respuesta. Pregunto, ¿a dónde colocó? ¿O a dónde los colocó? Entonces me dice que sobre la mesa. Ahí sí responde, ¿verdad? ¿A dónde los colocó? Sobre la mesa. Entonces es un complemento circunstancial. Vemos la siguiente oración. Ella hoy devolvió las llaves al encargado. Verificamos, ella es el sujeto. Vemos el verbo devolvió, es un verbo predicativo. Y vemos que dice, preguntamos, miren, decíamos que la primera pregunta era, ¿qué? Más el verbo. ¿Qué devolvió? Devolvió las llaves. Entonces, sí hay una respuesta para qué. Entonces, colocamos de una vez una C y una D que corresponde a complemento directo. Verificamos la siguiente pregunta. ¿A quién devolvió? Hay respuesta para quién devolvió. Al encargado. Si yo digo, para ver si encontramos el complemento circunstancial, entonces yo diría, ¿cuándo devolvió? No hay respuesta. ¿A dónde devolvió? Tampoco hay respuesta. ¿Cuánto devolvió? No responde. ¿Con quién? No hay para con quién. Entonces, ¿cómo lo devolvió? Tampoco hay respuesta. Entonces, no tiene complemento circunstancial, solo tiene complemento directo y complemento indirecto. Entonces, es muy importante que para encontrar estos elementos usted pueda realizar las preguntas que corresponden con su respectivo verbo para poder saber si tiene o no tiene estos elementos su predicado. Ahora es muy importante que usted verifique su cuadernillo y pueda realizar o completar el mapa conceptual sobre los tipos de predicado y sus componentes, así como también cada una de las asignaciones que le corresponde realizar de acuerdo a lo que son las partes del predicado. Así que espero que te haya gustado la clase del día de hoy y
Hasta pronto. Dios te bendiga, cuídate mucho y realiza todas las actividades. No olvides que es importante la educación en estos tiempos para poder ser mejores ciudadanos en nuestro país.